Hay en este Evangelio que acabamos de leer una manifestación muy evidente de la divinidad de Jesucristo. Cristo dice, Jesús dice, tomó aparte a los 12 discípulos y díceles, eis que subimos para Jerusalén, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, condená-lo a morte e entregá-lo a los gentios, para ser escarnecido, flagelado e crucificado, porém, ao tercer día resucitará. Si tú no eres Dios, no puedes decir esto. No puedes decir que vas a morir. Cualquiera de nosotros puede profetizar que va a morir, no sé, si tiene una doença, calculará el tiempo, en fin, y tal vez la acierte. Pero ninguém de nosotros puede decir al tercer día voy a resucitar. Eso lo puede decir solamente Dios. Y esto es estupendo. Lémbrense de esto. Ninguém puede decir al tercer día o al segundo o al quinto voy a resucitar. Eso le digo para mostrar siempre, porque la divinidad de Jesucristo siempre es muy atacada, siempre. Y siempre se trata de poner en duda si Jesucristo era Dios, si Él sabía que era Filho de Dios, en fin, todas las tonterías que el modernismo trae. Mas yo quería hablar un poco de un tema que tal vez no sea muy grato. Quiero hablar del demonio. Estoy cada vez más convencido, en fin, yo creo que todos que vivimos una sociedad satanizada. El demonio está a actuar con una libertad absoluta. Primero vamos a hablar un poquito quién es el demonio. El demonio es un ángel, que, puesto a prueba por Dios, decidió no servir a los planes de Dios. El famoso, por primera vez alguien dijo no a Dios, y Dios creó el infierno para Satanás y sus secuaces. Y una vez que está el demonio en el infierno, y perdió para siempre el lugar que Dios había creado para este ángel y todos los ángeles que estaban bajo la égida de Satanás, esos lugares ficaron vacíos y esos lugares en principio nos debemos llenar. Y es por eso que el demonio trata siempre de fastidiar y evitar de que nosotros salvemos nuestras almas. Satanás sabe que él ya nunca va a estar en el cielo. Entonces, y él ve en nosotros unas criaturas muy inferiores a la naturaleza angélica, y entonces eso lo hace ainda más rabiar, pensar de que alguien de menor nivel de esencial va a alcanzar el premio que él perdió para siempre. Entonces el demonio tiene maneras de actuar. ¿Cómo? Primero la tentación, la obsesión. La tentación, ¿cómo sé yo que me tienta el demonio y no la concupiscencia? Las tentaciones del demonio son generalmente, por ejemplo, la envidia. La envidia es muy propia del demonio. Cuando nosotros sentimos envidia es casi una seguridad que el demonio está dando vueltas, trabajando sobre este asunto. La desesperanza. Lémbrense el caso de Judas. Judas, el mayor pecado de Judas fue la desesperar del perdón de Dios. Les habrá pasado que se ponen a rezar y se les ocurren 1000 porquerías. 1000 porquerías. Capaz que están en el supermercado, en una gasolinera, y no tienen la cantidad de porquerías en la cabeza que se les pone cuando vosotros se ponen a rezar. Eso también es una tentación bien propia del demonio. Bien, la tentación, la obsesión. La obsesión es una tentación muy fuerte, muy continuada.
eso es también propio del demonio. El otro punto es la posesión. La posesión demoníaca es una cosa realmente espantosa. A mí me tocó ver solamente una posesión. Y con una vez que me tocó ver una posesión, ya no tengo ganas de voltar a ver otra. Realmente cuando hay gente que niega, por ejemplo, la existencia del demonio, yo les diría, bueno, búscate un poseso y vas a ver que se te va a quitar esa estupidez. Un poseso es algo espantoso, realmente espantoso. La manifestación de un demonio dentro de una persona es terrible. Mas generalmente las posesiones son un tanto raras. ¿Por qué? Y porque es una manera de evidenciarse el demonio. La gente que está alrededor de un poseso, si llevaba una vida morna o flojita, en fin, después lleva una vida de santidad generalmente. Entonces al demonio no le conviene andar haciendo estos espectáculos de meterse en una persona, etc. Entonces, por eso es que los posesos no son muy frecuentes, gracias a Dios. Y la otra es la infestación. La infestación es una manera de que tiene el demonio de agir sobre las cosas, sobre los objetos, sobre las casas, sobre, en fin, los lugares donde vive la gente. Y por eso es tan importante que cuando por ejemplo, cada vez que se van a vivir a una casa y no saben quién estuvo morando antes, es sumamente importante abençoar la casa. Porque el demonio con el agua benta no tolera el agua benta. Entonces siempre es tener agua benta y vosotros la abençoa, tiran agua benta en la casa, si es que no pueden llamar a un cura, o por lo menos también tener objetos abençoados. Pero, hablando del tema del demonio, yo les quería comentar algo que realmente me impresionó mucho. Ustedes saben que las oraciones que rezamos cuando termina la misa, al final de la misa rezamos 3 Ave Marías, la Salve Reina, la oración por la Iglesia, la oración a San Miguel, que es un exorcismo, y esas oraciones se llaman oraciones leoninas porque las puso el Papa León XIII. Y después San Pío X, más adelante, agregó las 3 invocaciones al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y por qué puso León XIII las oraciones al fin de la misa? Porque cuentan precisamente, allá a fines del siglo XIX, León XIII tiene una visión en donde parece que escucha un diálogo entre Jesucristo y Satanás, y que Satanás le pediría permiso para atacar a la Iglesia, y que Cristo le concede ese permiso. Y que cuando León XIII tiene esta visión, salió la gente que estuvo alrededor de él, lo vio que, en fin, que algo había pasado con él, se fue a su habitación, a su escritorio, y escribió este papelito que es un exorcismo. Le llaman el exorcismo de León XIII. Y en este exorcismo, yo lo conocí, yo lo vi varias veces, pero no me había percatado de un detalle que pone él. Al final de esta folia, no sé después si alguien quiere sacar copias, se las puedo dar. Es un exorcismo un poco cumplido. León XIII dice: allí donde está constituida a sede do Beatísimo Pedro y cátedra da verdad para iluminar aos povos, aí colocaron o trono da abominación, da sua impiedad, para que ferido o pastor se dispersasen as ovelhas. O sea, el mismo León XIII está a decir
que en la sede de Pedro será puesto el trono de la abominación. Claro, cuando leemos estas cosas, cuando vemos lo que está a suceder, decimos evidentemente que en la sede de Pedro no hay un papa, sino que hay un personaje que está a hacer de anticristo, que está a actuar, a agir en contra de la Iglesia. Porque solamente eso es lo que justifica lo que estamos a vivir, realmente. Entonces, la vez pasada también hablamos sobre el tema de la infalibilidad papal y cómo no puede el Papa estar, un Papa no puede errar en razón del dogma de la infalibilidad papal. Entonces yo les comenté que les iba a traer el Concilio Vaticano I para que vean que no es una invención mía lo que estoy a decir. El Concilio Vaticano I tiene un documento que es más comprido. Me pareció más criterioso traerles el derecho canónico del año 1917 y leerles el canon 1323. Esto está en español, trataré de traducirlo al portugués. Dice: hay que creer con fe divina y católica todo o que se contiene en la palabra de Dios escrita o en la tradición divina, y que la Iglesia, por definición solemne y por su magisterio ordinario y universal. Magisterio ordinario es cuando el Papa está enseñando una encíclica, da una catequesis, etc. Y universal propone como divinamente revelado. Al dar definiciones solemnes, pertenece tanto al Concilio Ecuménico como al Romano Pontífice cuando habla ex cátedra. No se ha de tener por declarada o definida dogmáticamente ninguna verdad mientras no contare manifestamente. Y más abajo dice: un magisterio ordinario y universal da Iglesia es el ejercicio por todos los bispos del mundo en su diócesis bajo la dependencia del Romano Pontífice. Las enseñanzas del magisterio ordinario tienen igual valor que las del solemne. O sea, cuando el Papa define un dogma, por ejemplo, sería el magisterio solemne. El magisterio ordinario es cuando da una encíclica, por ejemplo, o una catequesis. Entonces, este canon 1323 confirma, porque resume el Concilio Vaticano I. Entonces, un Papa nunca puede enseñar el error, nunca. Y si hay alguien vestido de blanco que enseña el error, si hay alguien vestido de blanco que enseña el error, no hay otra salida que pensar que ese señor no es un pontífice, es un ocupa de la sede de Pedro. Y cuando uno lee esto, que el Papa León XIII escribió en razón de esa visión que él tiene, que Dios permitirá una prueba terrible a la Iglesia y que la sede de Pedro será ocupada por un anticristo, yo creo que no hay que andar buscando más cosas. Se habrán enterado que están anunciando que el día 25 Bergoglio va a consagrar Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Y me preguntaban qué opinaba de esta cosa. Y yo le dije: mira, ¿un anticristo puede consagrar algo? Yo les cuento una anécdota de Bergoglio. A ver. Yo estaba en Lisboa trabajando y me llama una vez un señor del consulado argentino por teléfono y me dice: Cardoso, mira, el presidente argentino de la Rúa, estaba de la Rúa, creo que era el año 2000, dice, va a venir a Fátima. Ah, qué bien.
y como tú eres el único cura argentino acá en Portugal, yo pensé que sería bueno que tú reces una misa para el presidente argentino, qué sé yo. ¿Y qué días viene? Tales y tales días de noviembre. Y yo en noviembre estaba de ferias precisamente en Argentina. Dije, mira, lamentablemente no voy a estar, etcétera, etcétera. Bueno, ok, bien, paciencia. Y yo me quedé pensando, pucha, sería interesante que ya que viene el presidente argentino y Argentina está cada vez peor, sería bueno que el presidente argentino consagre al Corazón Inmaculado de María el país, ¿sí? Como un acto de devoción, de fidelidad a la Santísima Virgen, del pueblo argentino, en fin. Entonces, dije, bueno, ya que no lo voy a ver, lo llamo de nuevo al cónsul argentino y le digo, mira, ¿yo puedo dejarte una carta para el presidente? Sí, sí, sí. A lo sumo lo van a leer. Sí, que la lea todo el mundo que quiera, no hay problema. Y le escribí al presidente de la Rúa, diciendo, mire, señor presidente, soy un sacerdote que estoy ejerciendo acá en Portugal, ya que usted va a estar acá en Fátima, ¿por qué no consagra al Corazón Inmaculado de María el país? Porque de la Rúa en principio era católico, liberal, pero bueno, católico. Ok. Entonces dejo la carta en el consulado y me voy. Esto fue septiembre del año 2000, creo. Pasó el tiempo, yo me esquecí de la carta, del pedido del presidente. Yo estaba comiendo un asado con mis hermanos en el norte de Argentina. Y en medio del asado viene mi hermano y me dice, che, salió la noticia. ¿Cuál? El presidente está en Portugal, fue a Fátima y consagró el país al Corazón Inmaculado. Wow. De ahí me lembré que yo había dejado la carta. Dije, wow, magnífico. Lo intentamos y salió estupendo. Bien. Cuando regreso a Portugal, lo primero que pienso es agradecerle al cónsul, en fin, el haber intercedido para que el presidente de la Rúa consagrara el país al Corazón Inmaculado. Y fue engrasado porque cuando el consulado en Lisboa es una escala que desce, ¿no? Entonces yo estaba descendo y el cónsul tenía abierta la puerta de su escritorio y me vio descer y empezó a los gritos. Cardoso, Cardoso, ¿qué hiciste? Y yo dije, ¿qué pasó? ya me reciben así, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué? Dice, la que armaste con tu carta. Y yo, pero ¿qué pasó? Vení, sentate, mira, te cuento lo que pasó. Llegó el presidente, le entregamos tu carta, la leyó y dice, me parece muy bien. Dice, pídale al cardenal Bergoglio una fórmula para consagrar el país al Corazón Inmaculado de María. Entonces nosotros mandamos, no sé si un fax, creo que era un fax, a la Catedral de Buenos Aires, donde estaba Bergoglio, pidiendo una fórmula para hacer la consagración. Y contestó el secretario de él, que era un monseñorino, no sé quién era, diciendo que eso de la consagración ya no se estila. ¿No? En nombre de Bergoglio contestaba. Eso de la consagración, eso ya no se estila. Número 2, el país ya había sido consagrado en el gobierno militar de Onganía y pronto. Y además era un gobierno de facto, como diciendo, no era un gobierno democrático, en fin. Tercero, el que le está pidiendo esa consagración es un cura de la tradición, lefebriano, como diciendo es un personaje que no puede estar en el planeta.
Y por tanto, no le mandamos nada. ¡Wow! Fíjense que es fuerte, porque es pedir el presidente estaba pidiendo una oración, ¿sí?, para consagrar el país, que es una cosa que no cualquiera de nosotros la puede hacer, la puede rezar. Entonces, ¿qué hizo de la Rúa? ¿Así? Pinga. No sé si le habrá pedido cualquier fórmula de consagración. En Fátima hay 400 fórmulas de consagración. Ponen consagrar, escriben Argentina, el país de Argentina, y se acabó. Y la rezó de la Rúa. Y quiera Dios que eso le haya costado algún mérito, porque ya está en el otro mundo el presidente de la Rúa, ¿no?, el expresidente. Pero a lo que voy, les cuento esta historia para que vean el grado de piedad mariana que tiene Bergoglio. A Bergoglio le importa 3 velines la consagración de Rusia, y si lo hace, tal vez sea por un problema de cuestiones políticas, en fin, lo que sea. Y por otra parte, el tema es que la Virgen pidió que el Papa consagre Rusia, en unión con todos los obispos. El Papa, no un usurpador. Entonces, yo sinceramente, en fin, creo que más vale que nosotros pidamos por la conversión de Rusia de una buena vez, y que alguien, porque la profecía dice que al fin, como diciendo después de un gran jaleo, el Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y habrá un tiempo de paz. Eso lo dice la Virgen. Con lo cual, a mí no me pregunten de dónde va a salir ese Santo Padre, porque estaba hablando de un Papa, no de un usurpador. Entonces, ¿cómo va a salir? No sé. Que eso va a suceder, va a suceder. Así como todas las demás partes de la profecía de Fátima se han cumplido a la perfección, esta también se va a cumplir. Pero padre, pero capaz que Bergoglio es el Papa y la consagración. Mire, hay hasta una cuestión canónica, no puede ser él el pontífice. Y por otra parte, por los frutos los conoceréis. Veamos. Porque los modernistas, acuérdense que los modernistas, acuérdense que ellos dan por consagrada Rusia en el año 1982, y que después, con la caída del muro de Berlín y toda esta cosa, dijeron, bueno, ya acá se cumplió esa profecía. Pero ojo, la profecía dice que Rusia se convertirá. No dice que va a pasar de un sistema económico socialista a un sistema liberal económico. No. Dice que se convertirá. Y lo dice la Virgen en el año 1917, cuando Rusia era de mayoría ortodoxa. Entonces, porque algunos entienden que porque la Iglesia ortodoxa volvió a florecer, etcétera, etcétera, esa es la conversión, esos son los frutos. No. La conversión implica a la Iglesia Católica. Pero claro, la Iglesia Católica está prácticamente metida en las catacumbas. Hay que esperar a que Dios tome las riendas de toda esta situación, y ya veremos cómo saldrá, de dónde saldrá un papa y cómo será la conversión de Rusia. Pero no es lo que ellos dicen, los modernistas dicen, de que Rusia ya se convirtió y con la caída del muro de Berlín ya está todo arranjado. Por eso es que llevaron, no sé si fueron alguna vez a Fátima, está un pedazo del muro de Berlín ahí como un testimonio de la conversión de Rusia. Y nada, de conversión, nada. Y es por eso que después de todo de la caída del muro de Berlín y todo eso, los bandidos de la Iglesia Conciliar en Portugal, especialmente el obispo de Leiria también, claro, ya Fátima supuestamente no tenía más sentido, y quisieron hacer un centro ecuménico. ¿Y por qué ecuménico? Y porque Fátima es el nombre de la hija de ¿cómo se llama?, de Mahoma,
entonces eso se ve que era porque Dios quiso que haya un ecumenismo con los musulmanes y con no sé quién, y entonces empezaron a hacer un centro ecuménico. En fin, terrible. Puro modernismo del mayor peso. Por tanto, queridos fieles, volviendo al tema, yo les propongo que tal vez en el mes de mayo, porque en el mes de mayo hay una fiesta de San Miguel, es la aparición del arcángel San Miguel en la cova de Monte Gargano, en Italia. Yo les voy a pedir que vamos a rezar este exorcismo, pidiendo al querido San Miguel que nos proteja, porque por otra parte yo percibo la influencia del demonio continuamente en las misiones, continuamente en los fieles, etcétera. Eso se palpa. Entonces vamos a rezar en el mes de mayo, Dios mediante, vamos a preparar las copias, etcétera, y pidiendo a San Miguel que nos preserve de todo mal, nos guarde en la fe católica y que podamos ser verdaderos defensores de la Iglesia Católica y un día alcancemos así la vida eterna. Ave María Purísima.